Bienvenidos de nuevo a este su curso de Derecho Procesal Civil 2, Procedimiento Civil Ordinario. En el día de hoy continuaremos hablando sobre las cuestiones previas subsanables del Ordinal 2 al Ordinal 6. Les habla nuevamente la profesora Judith Torrealba, quien los acompañará en esta cápsula jurídica. Debe reseñarse que las cuestiones previas subsanables tienen un concepto que las define. El mismo dice que se entienden por cuestiones previas subsanables aquellas que en general no afectan de manera esencial la validez del juicio, atendiendo más bien a aspectos formales, y quiero dejar esto muy claro, más que todo se constituyen en aspectos formales y se transmitan sustancias y deciden todas bajo un mismo procedimiento. Queda una vez más, y eso por eso se remarca en verde, la naturaleza depuradora del proceso a que atienden las cuestiones previas. Porque en el entendido de que esa función subsanadora tiene que armonizarse con el principio de economía y de celeridad procesal. Es decir, es en esta función depuradora donde se trata de explicar de sobremanera cuál es el alcance que deben de tener las cuestiones previas. Debe reseñarse que en el Ordinal 2 del artículo 346 del Código Civil nos encontramos con un segundo numeral donde nos habla de la ilegitimidad del actor. Se entiende de que la misma se enmarca cuando se carece de la capacidad necesaria para comparecer en un juicio. Son capaces para obrar en juicio las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos, las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados, salvo limitaciones establecidas en la ley. Esto significa que son personas que tienen, aparte de una capacidad de goce, tienen una capacidad de obrar y en consecuencia tienen esa capacidad de poder ejercer libremente sus derechos. Cuando una persona no tiene dicha libertad para poder ejercer sus derechos y requiere estar representado por algún individuo, él mismo tiene que tener aspectos de mecanismos jurídicos que le permitan poder dar una debida representación. Porque si esta persona en caso dado es una persona incapaz, realmente no va a tener la capacidad de poder tener ni primero ni legitimidad como actor, ni lógicamente dar una debida representación a un individuo que quiera actuar bajo su nombre. En materia procesal, la protección, por ejemplo, en materia de niños, niñas y adolescentes, es un tema un tanto discutido bajo este numeral o bajo este ordinal, dado de que los progenitores no pueden realizar actos que excedan de la simple administración, tales como transigir, desistir o impulsar procedimientos o recursos sin la autorización de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Es por eso que aquí estamos en presencia en uno de esos casos, como ya lo señalé en el video anterior, donde está presente la figura del fuero atrayente, porque bajo la misma lo que se busca es que al no tener el actor, en este caso un niño, niña o adolescente, no tener una legitimidad, lógicamente va a ser el juez de protección el encargado de poder dar impulso a la legitimidad de las actuaciones que este incapaz por edad pudiera realizar. Será procedente esta cuestión en aquellos casos de niños, niñas, adolescentes, entredichos o inhabilitados, que no estén adecuadamente representados para ejercer la acción de que se trate, a través de los correspondientes progenitores o titulares, tutores o curadores, según sea el caso. Si esto no está clarificado, si no tiene los debidos mecanismos, si no tiene el debido pronunciamiento, existe la presencia de esta cuestión previa del Ordinal 2, que es la ilegitimidad del actor. En lo que corresponde a la cuestión previa del numeral tercero, que nos habla sobre ilegitimidad del apoderado, tenemos que partir que la misma subyace en que es el factor por el cual el apoderado o representante no tiene la representación que se le atribuye. Esto significa no tiene el poder, no tiene la facultad. Y esto se plantea cuando quien pretende representar a alguien carece de la representación invocada por no estar instituido como apoderado. Si no tienes el poder de la parte del actor, lógicamente no puedes actuar a su favor, porque el poder no esté otorgado en forma legal, lo cual configura cuando el mandato, por ejemplo, no ha sido presentado frente a un juez, frente a un registrador, frente a un notario u otro funcionario, por decir un cónsul, ya que es necesario que el poder para obrar en juicio sea otorgado en forma pública o auténtica. ¿Por qué se quiere hacer este aspecto
aspecto bastante claro, porque en la práctica se consigue mucho que se intentan los famosos otorgamientos por medio del expediente o dentro del expediente, que son los famosos poderes apudatta. Pero hay que dejar algo muy claro, que tú puedes otorgar un poder apudatta siempre y cuando la parte de modo personal vaya pues al tribunal, tenga acceso al tribunal y él mismo presente la demanda, y que en ese mismo caso o en esa misma oportunidad él decida otorgar poder apudatta a la parte. Pero no pretenderá un abogado presentarse sencillamente y decir, miren, aquí estoy yo vengo a actuar, y lógicamente como vengo pues a actuar, sencillamente voy a venir y voy a actuar sin tener nada que garantice o que pruebe, y en este caso no tener el debido poder, que sería en este caso como mínimo autenticado, registrado, dado por un consulado para que pueda tener dicha actuación. Que el poder sea insuficiente, también esto puede influir, porque si, por ejemplo, tiene un poder general y el poder general dentro de sus atribuciones no está en la capacidad para actuar en juicio y se verifica el instrumento y no tiene esa capacidad de actuar en juicio, lógicamente no puede actuar con dicho poder porque la potestad no le fue otorgada por el actor. Aunado a eso, tiene que partirse que al no tener la capacidad para actuar con poderes en juicio, de modo que como regla general se requiere siempre, salvo disposición en contrario, que la parte estén representadas o asistidas de abogados para la eficacia de los actos que realiza en juicio. ¿Por qué se habla salvo excepciones en contrario? Porque por lo menos las acciones de amparo constitucional permiten que la parte, ante la emergencia y la naturaleza del mismo, pueda sencillamente actuar en su nombre y representación. Pero pues en la práctica podemos observar que con la figura que existe en Venezuela de la defensa pública, a la cual con posterioridad les dedicaremos un video para hablar de su naturaleza, podemos establecer que en la misma se puede observar su alcance, se puede observar su eficacia, y ahí poder entonces determinar hasta dónde el aspecto de que la parte actúe sin la debida asistencia se puede circunscribir en esta causal de ilegitimidad de apoderado. Sobre la ilegitimidad del citado en nombre del demandado, que es el ordinal 4, que está establecido en el artículo 346, se dice que la misma sucede cuando hay un defecto en la citación por haberse practicado en persona distinta a la demandada, o se cita a quien no es el representante legal en el supuesto de que se trata de una persona jurídica. Esto sobre todo se ve en el caso cuando se decide demandar a alguien que por su capacidad, o sea, se presume que es el titular, es la persona en el tema de la acción, pero el punto está que no es la persona que realmente está ejerciendo o es la parte principal de la controversia, y aunado a ello se presenta que por haberse practicado en una persona distinta, o en el caso de las personas jurídicas se demandó a una persona que se presumía que era el representante legal de la empresa, y resulta que el mismo fue cambiado por medio de acta de asamblea porque su periodo terminó o porque fue destituido por decisión de una junta directiva. También podría ocurrir esta modalidad cuando se cita a una persona a quien se le atribuye el carácter de representante de un niño o adolescente y resulta que no lo es. Por ejemplo, encontramos el caso que se haga el aspecto que sencillamente se demande a un padre, a un progenitor, y se suscita que el progenitor tiene una situación que tiene una privación de patria potestad, o tiene o existe en favor de otra persona un ejercicio unilateral, y que por ende esta persona no va a ser tampoco la competente para poder actuar en nombre de ese niño o adolescente. Aunado a ello, se puede volver a mencionar este último supuesto, es el que suele ocurrir con mayor frecuencia, ya que estatutariamente se prevé quién es el representante legal de la sociedad y la situación se practica por otra persona, que fue más o menos ya el ejemplo que se dio previamente. Sobre las cuestiones previas del numeral 5, es llamada, según el derecho romano, la cautio judicatum solvi. ¿Y qué es la cautum judicatum solvi? Es sencillamente la falta
de caución o fianza. Esto más que todo va cuando estamos en presencia de demandantes que no tienen un domicilio en Venezuela y que por ciertas situaciones del interés por territorio, por ejemplo, la causa tiene que ser conocida dentro de Venezuela. Por ejemplo, tenemos 3 aspectos que señalar. El cometido es obligar al demandante no domiciliado en el país a constituir caución real o fianza para asegurar el resarcimiento de los resultados del juicio en caso que sea estimada la pretensión, porque si el demandante no es del país, no tiene un domicilio, tiene que establecer una caución para que pueda resolver en materia de costas y costos lo que se establezca pues en el juicio. Tenemos 3 requisitos que se tienen que llevar a cabo para que esta causal pueda prosperar. Primero, que se trata de un demandante no domiciliado en Venezuela, independiente de su nacionalidad, ya que el legislador toma en cuenta es el domicilio y no la nacionalidad del demandante. Segundo, que la parte actora no posea en el país bienes suficientes para responder por las resultas del juicio. Y tercero, que no esté previsto algo distinto en leyes especiales. ¿Por qué? O sea, con esas 3 causales se tiene que establecer, la parte demandada va a solicitar la exigencia de caución o fianza. A su vez, la norma transcrita se infiere que el demandante que no tenga domicilio en Venezuela deberá afianzar el pago de lo que pudiere ser juzgado y sentenciado. Sin embargo, esta causal tiene 2 excepciones. Primero, que el demandante posea bienes en el país en cantidad suficiente para responder en juicio en caso de resultar perdidoso en lo que se dispone en leyes especiales. Eso significa que es necesario en juicios en el cual el demandante no tenga un domicilio procesal en el país que se intente esta situación de la llamada cauto iudicat in solvi. En lo que respecta a las cuestiones previas del Ordinal 6, son como tal las conocidas como el defecto de forma propiamente dicho. Sobre esta causal vamos a encontrar 2 aspectos. Vamos a hablar del defecto de forma y de otro ítem que vamos a mencionar en breves momentos. Se puede decir que el 346 sobre el defecto propiamente de forma es procedente cuando en el libelo no se cumple con los requisitos del 340 del Código de Procedimiento Civil. En la práctica, esta es una de las cuestiones previas que con mayor certeza se ve intentada por la parte demandada ante la situación del procedimiento. Por ejemplo, se dice, será considerado defecto de forma la omisión de los requisitos formales de identificación de las partes o los datos de registro y denominación social en caso de personas jurídicas. El no delimitar y distinguir el objeto de la pretensión o no tener objeto o no hacer la debida relación de los hechos. O sea, por ejemplo, tenemos la omisión de requisitos de identificación, faltaban apellidos, no se incluyó la cédula, datos del registro o de denominación social si hablamos de una persona jurídica. El no delimitar y distinguir el objeto de la pretensión no se establece en esencia. Me quiero divorciar, pero no se dice ni por qué, si es con causal o es sin causal. O no tener objeto, decir demando, pero no decir por qué se demanda. No hacer una debida relación de los hechos con la fundamentación de derecho, cosa que ya hemos explicado pues, en cápsulas precedentes cuando hablamos de la redacción de la demanda. O que no se tenga título, o que no se derive un derecho objeto deducido desde la pretensión, desde que demandes una partición y no seas como tal, si es una partición de comunidad hereditaria, que no seas heredero, que se demanden daños y perjuicios y no estén justificados y estimados. En fin, porque estaríamos en presencia de un enriquecimiento sin causa. Finalmente se considera el defecto de forma la omisión de los datos de identificación del mandatario, que no se consigne perfectamente los datos del apoderado. Al interpretar el más alto tribunal de la República, el artículo 340 del CPC, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia, ha sido del criterio de que no se trata de una norma de orden público procesal y que en consecuencia de ello corresponde al demandado denunciar vicios o omisiones formales que afectan el libelo y hacer su debida subsanación. Pero todo esto tiene que ir acompañado de que se tiene que garantizar el cumplimiento finalista, más no formalista, a la luz del artículo 257 que nos habla de la tutela judicial efectiva, donde se dice que la justicia no se va a sacrificar por formalidades no esenciales. Y esto ha de ser el norte de los jueces al sentenciar sobre todas las cuestiones previas vinculadas con mera forma. Sobre la inepta acumulación, tenemos que señalar de que la inepta acumulación
también presente en el ordinal sexto del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, nos habla que la inerte acumulación se materializa cuando son inconciliables dos pretensiones por excluirse mutuamente. Por ejemplo, tenemos la acción de cumplimiento de contrato en la que se exige devolución de un inmueble arrendado acumulada a una resolución. O sea, o es cumplimiento o es resolución. O cuando los procedimientos que deben seguirse para la resolución sean incompatibles, juicio ordinario con procedimiento breve. O por razón de materia no correspondan al conocimiento del mismo tribunal. Reclamo laboral contra una indemnización de materia civil. O sea, se tiene que tener muy claro que una cosa es la naturaleza de los tribunales de competencia civil y otros los que tienen una competencia netamente privada o, por ejemplo, o social, por ejemplo, los tribunales laborales, agrarios de niños, niñas y adolescentes. A su vez, tenemos que en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, según criterio señalado de sentencia del 22 de marzo del año 2004, la Sala Suprema de Justicia, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, habla sobre que se prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda en los casos que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí, cuando por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo tribunal y en el caso que los procedimientos sean incompatibles. No podemos acumular una demanda de naturaleza civil con una demanda de naturaleza protección. No podemos acumular una demanda de naturaleza penal con una demanda de naturaleza civil, porque para eso tienen tribunales diferentes que los conozcan y pueden tener también procedimientos totalmente incompatibles. Bueno, esto era lo que teníamos que señalar sobre la conceptualización de las causales o las cuestiones previas contenidas del ordinal 2 al 6, que son de naturaleza subsanables. En próximos videos seguiremos hablando sobre las cuestiones previas. Gracias por su atención. Les habló para ustedes la profesora Judith Astorreal.